Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes, primero del mes sexto del año 2026, primero de junio. Una mañana fresca, una mañana especial para diseñar un tiempo especial, un tiempo maravilloso donde nosotros podemos disfrutar una porción semanal que no está influenciando esta semana, está influenciando toda nuestra vida. Por eso un poco de tu tiempo para cambiar toda la vida, pues es un negocio exitoso. En su programa El Despertar con el Mesías, este despertar de conciencia, tenemos el inicio del estudio de una nueva porción, la número 37, que se conoce como Bechelia o Chelia Leja, perdón, o envía para ti, envía por ti. Bueno, este es un recorrido interno que en las parábolas de las Escrituras narra cómo los 12 príncipes de las 12 tribus de los hijos de Israel son enviados a reconocer la tierra prometida. Esa es la expresión en hebreo turismo, turismiar, turistear. Turismo es pues ir a reconocer, ir a conocer, ir a disfrutar, y ese es el propósito de vida de aquel que tiene su nivel de conciencia elevado, vivir en este mundo como de turismo, disfrutando todo, la naturaleza, todo lo creado, y eso es de acuerdo a nuestra percepción, en ese recorrido interno, ese viaje interior, ese turismo interior, para entender por qué primero 10 de los 12 no se le llamaron turistas sino espías, y pues trajeron un informe falso, no reconocieron lo que realmente somos. Entonces perdemos ese valor de lo valioso que está en nosotros, que es la misma esencia divina. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria en el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, hay un hombre interior que quizás desconocemos y que hay que reconocerlo, para que habite Mashiach o el Mesías, el Cristo, por la fe en vuestros corazones. Note, la fe en el corazón, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender todo lo que los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bueno, para tratar de entender lo inentendible, pues aparecen las cosas visibles. ¿De qué era esa sustancia? Entonces llegamos a una porción donde nos relatan los códigos de las Escrituras, una historia, obviamente en códigos, de mayor protagonismo en toda la Escritura, aplicada a la vida diaria. Esta es, junto con la porción del becerro de oro, pues la más reconocida en la práctica. Bueno, y es precisamente una enseñanza que no es para la semana, es para toda la vida. Aquí se condena a una generación entera. 600,000 personas que iban por el desierto mueren, y solamente 2 de esos contados entran. Entonces todo esto sucede por la falta de conocimiento, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, pues perdemos realmente la identidad. Cuando se envían esos 12 príncipes a reconocer la tierra prometida, pues es una metáfora de reconocer la mente, donde están los pensamientos. La tierra prometida, la tierra de Canaán, de donde viene la expresión hebrea Cané, que significa mente. Entonces hay que revisar los pensamientos, porque quizás tenemos 12 cualidades mentales que se pueden venir en contra. Darnos cuenta que la mente, pues está el yo que uno reconoce, el ego, es una construcción mental, psicológica de la mente, ese yo. Entonces por eso cuando tenemos la mente del Mesías, pues hay que amar sus leyes, guardar sus leyes, y entonces nace el amor verdadero. Y es por eso que todo líder, como en este caso, que mandaron a reconocer 12 líderes de la tierra prometida, 10 trajeron un informe falso. Allí entendemos que
donde todo líder representa la conciencia del pueblo. O sea que no es un líder elegido, es que el pueblo tiene una conciencia que es empática a ese líder, sea buena o sea mala. O sea que ya ahí dejamos de culpabilizar el gobierno, el liderazgo, y empezamos a ser responsables nosotros mismos, porque cada líder es un reflejo de la conciencia del pueblo. Entonces, cuando la conciencia está cauterizada, pues vienen líderes altivos, soberbios, prepotentes. Cuando la conciencia está formada, moldeada por el amor, pues vienen líderes humildes, amables, comprensivos. Entonces, bueno, es que es la percepción de lo que realmente somos. Pues es donde está la conciencia de las personas. Y si 10 se juntaron y conspiraron contra la tierra prometida, es cuando nosotros hablamos en contra de nosotros mismos. Y por eso, pues dice una expresión que hay que aplicarla a diario: mi pueblo se pierde por causa de la ignorancia, por falta de conocimiento. Desconocimiento de nosotros mismos, desconocimiento de la fe. El concepto de fe es un concepto que se ha prostituido a través de la historia de la humanidad. Y por eso el Todopoderoso nos ordena un símbolo en las vestiduras. Habíamos hablado de las vestiduras de gloria, que es lo que se conoce como el talit. Y que le coloque unos sitios, estos bordes. Estos bordes tienen una característica. Son 5 nuditos que nos recuerdan los 5 libros de la Torá, para que cuando lo veáis te acordéis de mis mandamientos y no te prostituyáis. O sea que antes de una prostitución física hay una prostitución mental, y esa prostitución mental sucede cuando pensamos diferente al pensamiento del Creador. Y a eso entonces el concepto más mal interpretado o peor interpretado en la historia de la humanidad es el concepto de fe, porque es algo que se vive dentro y nos lo enseñaron a esperarlo afuera. Pues viene aquí el concepto según las escrituras en el libro de los Hebreos, por ahí en el capítulo 11, donde nos habla que es una certeza, que es una convicción, una certeza de lo que existe, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es un estado, es una certeza interior sobre algo que aún no aparece en el exterior. Y nos enseñaron a que había que confiar de acuerdo a lo que vemos en el interior, sin darnos cuenta que hay que restaurarlo primero en el interior. O sea, es saber antes de ver. Eso es lo que se llama certeza de lo que aún está por venir. Cuando uno tiene esa confianza de eso que vio dentro, lo va a experimentar afuera. O sea que el concepto de la fe en sí es pensar desde el final, mirar el final desde el principio, porque es una convicción, que es un estado interno, no es externo. Ni la confianza ni la certeza son externas, son estados internos. Por eso, si no hacemos ese viaje interno, no nos vamos a encontrar con esa certeza y esa convicción. En el caso de la convicción es un estado interno, las dos, y pues no es un argumento externo. Y por eso, si ya lo puedes ver, ya no se requiere fe, se vive la fe. Entonces, vivir por fe es vivir creyendo con certeza y con convicción que eso que construyó dentro lo vas a experimentar afuera. O sea que la fe es una lealtad a tu visión invisible a los ojos. O sea que no es una lealtad a lo que tus ojos ven, es una lealtad a lo que las circunstancias confirman. O sea, tampoco es una lealtad a eso que confirman las circunstancias afuera. Es una lealtad a tu visión, invisible con los ojos, pero que lo puedes ver en el entendimiento. O sea que por eso es que esta porción no es una porción semanal, sino una porción para toda la vida. Y si lo vamos a recordar las fechas, esto sucedió
en un día muy emblemático para el pueblo hebreo, el 9 de Ab, que posteriormente ocurre la destrucción del templo, el primero y segundo templo, y eventos bastante funestos en la historia del pueblo judío, donde obviamente por la pérdida y el desconocimiento de lo que realmente somos, empezamos a ejecutar prácticas y a hacer elecciones equivocadas. El 9 de Ad es un tiempo muy emblemático, así como el 15 de ese mes, Ab, que no significa rey, sino padre. Ab quiere decir padre, lo que hoy conocemos como esto, la influencia del Leo, como que fuera el león, el rey. Pero en sí estos sucesos ocurren para este tiempo, el 9 de Ab, la destrucción del templo, pero por eso después, para el mes noveno, el mes Ab es el mes sexto, en el mes noveno, el mes de Kislev, ocurre lo contrario, la restauración del templo. Entonces la historia nos narra el Hanukkah, donde unos pocos vencieron a muchos. Entonces se trata de ser conscientes de cómo restaurar el templo, como dijo Yeshua. Primero tiene que venir Elías, el profeta Eliyahu o Elías. Lo primero que hace es restaurar el templo que estaba en ruinas. Entonces, si dentro de nosotros hay rencores, resentimientos, odios, pues vamos a partir desde un templo en ruinas. Y es allí donde vienen los informes falsos, y entonces es allí donde se determina la elección de líderes ciegos que llevan sin visión, pues los llevan al hueco. Un líder ciego llegando a otro ciego los lleva al hueco. Bueno, esto lo estamos experimentando cada uno en nuestras vidas, cuando no es por argumentos o por tesis, sino porque se ha formado dentro el carácter de lo que representa ese líder. Entonces por eso aparecen muchos seguidores, porque vibran en la misma frecuencia. O sea que si la mente vivimos una experiencia futura de dolor, de pérdida, de fracaso, pues el cuerpo va a responder a esa imaginación como si fuera real. Entonces lleva un informe falso: esto está mal, esto no se puede, no tengo, no hay. Lleva un informe de muerte. Entonces pues el corazón se acelera y los músculos se tensan, y viene la química del estrés por algo que no ha sucedido y que quizás nunca suceda, pero ya está preocupado. Bueno, esa es la fe operando en dirección equivocada. Por eso es que nosotros leemos en el libro de los Hebreos: por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3:11. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que ejercitar para creer? ¿Será creer para ver, o seguir operando en ver para creer? Por eso el ver para creer es desde afuera, y el creer para ver es desde adentro. Pero lo que hemos creído, dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4, entramos en el reposo. Los que hemos creído, está hablando, quizás se lo atribuyen al apóstol Pablo, la escritura de este libro de los Hebreos, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. O sea, si el Todopoderoso creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó, ¿por qué tengo que estar preocupado? Si todo está creado, todo está formado, tengo que aprender a conocer al Mesías, al Señor del día de reposo. Tengo que aprender a confiar en aquello que imaginé, sentí, creé de creatividad y creer de creencia dentro de mí. Y entonces aparece la manifestación de la fe, dándole un rumbo correcto por el camino del amor, de la confianza, de la certeza en esa promesa hecha realidad. O sea que lo que antes era promesa, ahora es una realidad. Entonces por eso es que vivimos por fe, porque diseñamos primero antes lo que vamos a experimentar en el mundo exterior, lo diseñamos en el mundo interior. Y es allí donde
vamos, como dijo el profeta Isaías, id y comprad sin dinero leche y miel. ¿Por qué inviertes el dinero en lo que no aprovecha? Pues porque no lo creamos, la riqueza, lo que deseamos no lo creamos primero dentro, no lo creímos ni lo declaramos, entonces nunca lo podríamos manifestar. Esta semana es una semana de ese recorrido interno, el reconocer qué hay en tu hombre interior. Si hay un espía o llevas un informe falso, pues ya estamos condenados a morir en las dificultades, o sea, en el desierto. Pero si hay un espíritu de certeza, de confianza, vamos a decir, nos los comemos como papilla, como lo dijo Caleb y Josué, los únicos dos guerreros que entraron, conquistaron y habitaron la tierra prometida. Que tengas una buena mañana, Boker Tov, y nos vemos luego. Leitradot.